cómo Dios coloca el remedio, cómo Dios nos ayuda, Guillermo, en cuanto a un tema tan complicado, ¿no? tan allí sufrido o vivido por la población en este momento, en las sociedades, digo, frente a tanta inestabilidad. Es decir, antes yo escuchaba, ¿no? Los abuelos, los padres vivían, dice, trabajaron 30 años, 35 años, 40 años en una fábrica, en una empresa, decía que como que entró a trabajar ahí y murió trabajando ahí, ¿no? Hoy oramos para que la continuidad de las cosas perdure más tiempo frente a esto que las situaciones, dice, por eso vamos, Zygmunt Bauman dice, una modernidad líquida, una vida líquida, todo es efímero, nada tiene continuidad. Entonces ahí aparece el título del día martes, dice, la confianza contra la ansiedad. Yo digo, frente a la inestabilidad, frente a todo esto, frente a la inseguridad continua, donde nada es duradero. Yo digo, ahí nos quedamos con Cristo, la roca, ¿no? Con respecto a esta emoción que es la ansiedad que estamos estudiando esta semana, y sin ánimo de adelantarme, pero la emoción de la ansiedad puede llegar a ser crónica. Claro. Y una vez que se convierte en una ansiedad crónica, hablamos de otra enfermedad muy común en nuestros días y a la cual le achacamos muchos problemas, muchas veces que no merece, pero sí es real y que nos causa muchos problemas, y estamos hablando del estrés. Cuando esta ansiedad convive con nosotros, cada día, desde la mañana hasta que nos levantamos, ya dejamos de padecer ansiedad y padecemos estrés, un conjunto de otras emociones y padecimientos que, bueno, vamos a estudiar un poquito más adelante. Yo diría que agravamos un poquitito más nuestro estrés, ¿puede ser también eso? Sí, puede ser. Porque vivimos a un ritmo tan vertiginoso que la verdad, hay elementos que agravan, ¿no? Y bueno, allí voy en lo que es, el autor, digamos, uno de los objetivos que tiene el autor, que yo resalto, por lo menos, o lo que yo veo, es decir, que continuamente él habla ansiedad futuro, el futuro como la inseguridad mayor del ser humano, ¿cierto? De lo que vendrá, de lo que seguirá, dice la continuidad, es decir, en esto, y por eso habla de Juan 14, 1 y 2, hablando de lo que Jesús está haciendo, ¿cierto?, para nuestro futuro. Es decir, yo creo que es uno de los grandes problemas, los eruditos presentan estadísticas, mencionan frente a lo que va a pasar en el más allá, en el día de mañana, produce tremendas consecuencias negativas si no son bien canalizados o no encontramos una solución correcta en nuestros pensamientos, en cómo ver las cosas. Y el autor coloca allí cómo Jesús presenta las promesas. Confíen en mí y en mis promesas, dijo a Jesús a ellos, ¿cierto? Y nos dice también a nosotros, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá se relaciona mucho con un versículo del día anterior, que no lo repasamos antes, pero tiene que ver con el momento de la segunda venida de Jesús. Sí. Y donde los discípulos le preguntan a Jesús, después de él haber comentado... Siempre se quieren adelantar. Claro, y ahí aparece de vuelta la ansiedad, ¿no? Sí. De querer saber cuándo iba a pasar este evento tan esperado, la segunda venida de Jesús. Entonces Jesús les explica, ¿no?, que va a haber guerras, que va a haber enfermedades, que el clima iba a cambiar, que nuestro mundo se iba a estremecer con temblores por toda esta situación extraña que se estaba viviendo, y hace esta promesa, ¿no?, de Juan 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Pues cree también en mí. Si yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a preparar lugar allá. Sí. Entonces ahí, contrarrestando esa ansiedad de ellos por querer saber cuándo, Él les dice, no importa cuándo. Si vos confías, el cuándo, es decir, el tiempo, no es importante, sino la confianza de que existe ese lugar. Hay dos estados que se confrontan en la Biblia. Conforme a lo que presenta aquí San Juan 14. Por un lado, lo que es ansiedad, que podría ser sinónimo, no se turbe vuestro corazón, ansiedad, y por el otro lado, entonces, lo que menciona el versículo 27, Guillermo, no sé si compartís con esto, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dos coloca, y justamente, es decir, no por algo el autor presenta la relación de ansiedad,
temor, porque la misma Biblia relaciona este aspecto y dice, cuando habla, dice, no se turbe vuestro corazón. Allí, cierto, lo menciona, dice, no estés ansioso, y entonces allí no estés inquieto, y dice, ni tampoco tengas miedo. Es decir, para eso entonces necesitamos estar en un estado de paz. Y Cristo como que presenta la paz como el estado totalmente contrario a la ansiedad. Sí. Es bastante interesante las palabras exactas de Jesús, porque Él dice que Él da una paz, pero no es cualquier paz, es su paz. La paz que proviene también de su Padre Dios, pero no la da como el mundo la da. Y pienso en la paz de las personas que por ahí sienten teniendo una cuenta bancaria que respalda su situación económica, un seguro de vida que pueda llegar a darle una solvencia a la familia que puede quedar en caso de algún accidente, o pienso en una cobertura de salud, en el caso de alguna enfermedad, problemas que nos causan ansiedad y que como humanos tratamos de buscarle una solución. Humana. Dinero, comodidades, previsiones limitadas. Y hablando de previsión, tenemos que hablar de la paz que Jesús nos da. Es la paz de Él. Tenemos que aceptar que Él quiere liberarnos de esta ansiedad. Es la que realmente resuelve la situación. El autor medio menciona en otro aspecto lo que vos mencionabas, Guillermo. Si ustedes me acompañan en el segundo párrafo del día martes, dice, en consultoría se enseña qué hacer ante la ansiedad, es decir, frente a profesionales cuando va, y profesionales de repente que no tienen a Dios, el concepto de Dios, presentan otros elementos, digamos así, para resolver esta situación, pero que son allí, cierto, momentáneos, pero no son duraderos, como la paz, como mencionaste recién, la paz que da Dios. Y dice allí, en consultoría se enseña qué hacer ante la ansiedad, a relajarse, y técnicas de respiración que se pueden usar ante la crisis. Aunque estos tienen cierto éxito, confiar en uno mismo para reducir la ansiedad es aceptable, pero ¿qué? Pero incompleto. Dice, la confianza propia es un paso muy pequeño, necesitamos aprender a confiar en Dios. Por eso continuamente la Biblia presenta frente a esto el tema promesas, es decir, nuestro pensamiento saliendo de nuestro yo, de nuestros esfuerzos personales y cierto, llevándolo a Dios. Por eso yo digo, hay muchos libros que tenemos en nuestro entorno que hablan de la autoayuda, ¿no? Sí. Ojo con ello, ¿no? Y muchos profesionales enfocados a este pensamiento donde la solución está en nosotros mismos y muchas veces dentro nuestro. Hay filosofías muy conocidas que nos guían o intentan guiarnos a encontrar la solución a la ansiedad en nosotros mismos, cuando en realidad nosotros podemos ver que no tenemos la solución por nosotros mismos. Dios nos da la solución, nos dice, carguen toda esa carga, toda esa ansiedad que están padeciendo en mí. Y ahí van a poder estar libres, porque yo a cambio les doy mi paz. Sí, el autor presenta justamente el Salmo 118, lo que vos me venís mencionando, dice verso 8 y verso 9, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y estamos hablando ahí todos los aspectos, todo lo que el hombre genera como posibles soluciones momentáneas, ¿no? Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Isaías habla, dice, maldito el hombre que confía en brazo de carne, en brazo de hombre, ¿no? Y entonces allí continuamente dice, esa paz que el mundo ofrece es una paz, digamos, efímera, es un espejismo frente a esto de ansiedad que como seres humanos nosotros tenemos. Y yo resalto esto, vuelvo a resaltar, no por algo, yo entiendo más que nunca, Guillermo, frente a este aspecto del tema de la ansiedad, lo que habla allí en el contexto de Apocalipsis, entendámoslo, dice, aquí está la paciencia de los santos. Yo digo, más ansiedad que podamos estar viviendo en los últimos tiempos, donde las situaciones ya no dan para más, en un mundo que se está autodestruyendo, en una situación moral que ya no existe, en una proyección que ya está caducada, en donde tú ves que todo se está deteriorando, donde aparentemente el impío, el incrédulo es el que está, digamos así, prosperando y el Hijo de Dios está, cierto, en negativa. Allí aparece la palabra, aquí está la paciencia de los santos, es decir, la paz. No importa en el entorno que nos encontremos, nuestra seguridad
y esto lo vuelvo a resaltar porque justamente decir inseguridad produce temor, temor a ansiedad. Dice, nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra confianza está puesta no en las cosas que nos suceden, sino en Dios. Necesitamos aprender más que nunca esto para vencer este aspecto de nuestra vida.